Hola. Hola. Pablo. Gracias, Carlos Por Melconian, favor. por venir a Hablemos de Otra Cosa. Sí, Y señor. gracias a Falena, a la gente de Falena, a Marcela, su dueña, que está cumpliendo 5 años en esta lindísima librería a puertas cerradas y abiertas por momentos para la gente que quiere venir en Chacarita. Y la primera pregunta que te quería hacer es, viendo tu Twitter, ¿no? Sí. Una de las referencias que pones vos es gran asador. Sí, sí. Es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque me gustó siempre desde chico, una cosa curiosa. Yo apenas tenía los 2 dígitos, 11 años, una cosa así, en el garage de casa, ahí, la entrada de casa, teníamos una parrilla de la que recuerdo que aunque ponía una chapa en el piso, había un cemento que había hecho mi viejo, mi tío, y ponía una chapa, y arriba le tirábamos una parrilla que era como un colchón, qué sé yo, y ahí, ya de chico le daba ahí. Ya te diste maña. Sí, y me acuerdo que levanté todo el cemento, porque yo creí que con la chapa era suficiente y después termina explotando con ese calor. Se prendía el fuego con una lata agujereada, que era una práctica que mi abuela había traído de Armenia. ¿Tus abuelos vinieron escapando del genocidio Sí, turco? escapando del ¿Qué años genocidio. más o menos? ¿Qué época llegaron? Y mi viejo era del 25 y nació acá, así que llegaron antes del 20. ¿Y no progresaron mucho? ¿Sabés qué te digo? Llegaron antes del 20. El documento de mi abuela, yo le miraba la fecha de nacimiento y ella me decía, me pusieron más o menos, porque era hecho acá. Se me inventaban la fecha de nacimiento. Sí, ¿y tus abuelos no progresaron mucho? Porque vos siempre un poco charlaste que tuviste una infancia en Valentina Alsina Sí. bastante Sí, apretada, sí, bastante acotada, ¿no? Es una buena frase, apretada y acotada. Sí, porque Calle de tierra. no nos faltaba nada, calle de tierra, siempre destaco lo mismo. Había un pasillo abierto y la vereda y la enceraba mi vieja. Estaba encaprichado por encerar. Me acuerdo siempre de la acera en la vereda y mi zapatilla flecha blanca impecable, siempre. Y después 10 minutos porque duraban en la tierra. Y Ahora, ¿es cierto que no tuviste agua caliente hasta los 20 años? Sí. Que calentaban el agua en pava. Sí. O sea, tenían lo justo, pero también faltaban cosas. Se calentaba agua no en pava, en olla. Y en una bañaderita de plástico de la que se usan para beber, vos mezclabas. Me acuerdo como si fuera ahora, mezclar la fría con la caliente y con un tarrito te tirabas. Después una vez mi viejo debutó con algo que arrancó en aquella fecha, que era uno de alcohol, una lluvia de alcohol, que se le ponía el alcohol, el celeste, Sí. alcohol de quemar era, y lo prendías con un fósforo, pero qué sé yo, hay veces que explotaba, no tenía buena respiración, lo terminamos sacando. Eso ocurrió porque no había gas. Claro. O sea, después llegó el gas. La única garrafa que había era la chiquita y se usaba en las estufas de infrarrojo. Y el baño no tenías ni bruma para calentar y además se cruzaba del dormitorio al baño hasta que mi viejo hizo un techo, había una parra. ¿Qué años me estás hablando de tu infancia? Y te estoy hablando, yo soy del 56 Claro. y me fui de esa casa 21 años después. ¿Y volviste a Valentina Alsina últimamente? Me quedé, sí, bueno. ¿Y cómo, qué contraste encontraste desde entonces y hasta ahora? está... ¿Veredas enceradas? No. Yo lo veía, ¿sabe cuál es el tema? Que el colectivo más cerca eran 7 cuadras. Íbamos a bailar los sábados cuando yo era adolescente. Yo me iba a Quilmes, a Exiland Club. Y yo después vos volvías. Y hacía 7 cuadras a las 5 de la mañana. O tenía mi novia, mi primera novia, 3 cuadras a las 3 de la mañana con una bombita en las esquinas. Yo venía caminando solo. Pero solo sin ningún drama. Una sola vez en una confusión casi me chupan en el momento de la dictadura. Que por supuesto era para un vecino. Fue la única vez que corrí yo. Ahí en Valentina Alsina. Hoy yo te diría, cuando paso a veces, lo llevo mucho la otra vez llevé a mi nieta, pero llevo a mis hijos, llevé muchas veces para mostrarle dónde era y que yo todo muy cambiado, los vecinos casi no están. Y lo miro, lo voy a decir respetuosamente a todos los vecinos, Curupaití 1731 vivía yo entre Rioja y Mendoza.
Y te digo, son lugares que ya han venido a menos como todos lados. Y Yo lo recorrí mucho el conurbano, mucho, porque entrenaba pibes al fútbol, chiquito, a mi hijo entre ellos. Era el campeonato policial por todo el conurbano bonaerense. Lo conozco mucho, nos hemos metido en cada lado y todo es muy venido para Y los acá. nuevos niñitos melconian de esta época seguramente asado no hacen. No hacen. Comen y preguntan cuando hay. Yo vivo en un departamento en Palermo, pero le puse parrilla para que veas el nivel de fanatismo. Nadie lo cree, pero en un quinto piso he hecho cordero y lechón. Tiene un tiraje que para no matar a los vecinos, pero sí comen, no hacen. Y el que está dedicado a hacer, mi viejo no hacía y hacía yo. Y acá les hace el padre y ellos comen, pero es muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿te parece a mí me gusta además comer bien. Así nos que, buscamos un lugar para sí, sentarnos señor, y conversar? conduzca usted, muy lindo este lugar, lo felicito también a los propietarios. Permiso. No, mirá qué lindo. Hablamos de tu familia, de tu infancia. ¿Hay una mentalidad armenia? Sí, claro. ¿En qué consiste? Sí, hay. En ir para adelante. Primero, más allá de todo lo que se dice, de los conflictos que hemos tenido y que después de tantos años uno sigue, el saber olvidar y saber perdonar. El vivir el presente y fundamentalmente mirar a futuro. Yo te aclaro que es un ADR, pero total. ¿Lo tenés inscripto? Sí, siempre en tu para adelante. genética. Siempre para adelante. Siempre Bueno. adelante y dejando en el camino las cosas y sabiendo, te llevo un minuto a lo deportivo, mientras vos hagas gol en el arco de enfrente, después no importa acá. Contame cuál fue tu primer negocio de más chico. Sean figuritas, sea algo lo más elemental o que saliste a vender algo a la calle. ¿Qué te acordás? No, yo diría, Remoto, digamos. Si me decís negocio, tiene que haber habido plata en el medio. Lo primero que me acuerdo, y lo va a estar mirando seguro el programa, con mi compadre el Oso de apellido, con doble S. El domingo de Ramos íbamos a la escuela donde yo hice la primaria, cerca de Cabildo y Mendoza, y hacíamos bendecir ramos, eso sí, levanto la mano derecha y juro que estaban bendecidos. Y lo íbamos a vender a la puerta de la iglesia de Pompeya. Ah. Un negocio anual. El domingo de Ramos. Sí, yo era de escuela primaria, así que la edad justo no me acuerdo, pero... Chico. Sí. El de Ramos era el de Pascua. Yo estudié en un colegio parroquial, era la primaria, así que había que ir a misa y toda esa historia, que me generaba algún conflicto, porque nosotros no somos del catolicismo, yo no soy igual practicante ni mucho menos, pero yo iba y entonces con el Oso cargábamos los ramos y después lo íbamos a llevar como un negocio, fue el primer negocio que hice. Después trabajé muchos años ya de escuela secundaria, enfrente de mi casa se hacían timones para barcos, un vecino, y me hacía unos mangos ahí porque me gustaba comprarme pilcha y me juntaba guita para ir a bailar en carnavales y mis gastos propios, y entonces me hacía unos mangos ahí, de negocio a negocio. Después de negocio en sí, empecé a ayudar a mi viejo y me metí muy profundamente porque él se enfermó. ¿Hacía corretaje tu viejo? ¿De qué? Corretaje de zapatos. De zapatos. Mi viejo laburaba en tribunales. ¿Y se fundió casi en el 77? Y se fundió con la reforma financiera de Martínez de Hoz. En el 77 yo tenía 21 años, claro. Y al liberarse el sistema bancario subieron mucho los intereses, vinieron mucho los cheques para atrás. Y nosotros vendíamos a través de la Ruta 3 y la Ruta 2 zapatos y claro, cuando los cheques te venían para atrás o al fabricante acá tenías que ir a responder por eso. Y entonces acumulábamos cheques rechazados
y la inflación era mínimo de 100 anual. Lo devoró. Así aprendí economía yo. Bueno, tenemos para ver y proponerte 2 túneles del tiempo. Sí. Vamos a ver el primero y a ver si eso es un momento bisagra de la historia política y especialmente económica de nuestro país de los últimos años. ¿Cómo no? Un gusto, dale. El Ministerio de Economía es ocupado por un compañero de logia de López Rega. Un ministro cuyo apellido será asociado para siempre con uno de los mayores desastres económicos de nuestra historia. Buscando un sinceramiento de la economía, Celestino Rodrigo aumenta un 75% las tarifas de los servicios públicos, sube la nafta un 175% y devalúa la moneda un 100%. Así comienza el Rodrigazo. De un día para otro, los ahorros de años pierden su valor y la inflación es tal que se devora cualquier aumento salarial conseguido por los sindicatos. El 7 de julio de 1975, la CGT convoca un paro general de 48 horas. Es el primero que le hacen a un presidente peronista. ¿Es ahí donde empezó la debacle propiamente dicha? Digo, ya veníamos con algunos tropezones, Sí. pero esta no es un poco... Y yo te diría, en la Argentina decir es ahí es mucho, pero si miras una serie muy larga, hay una coincidencia en la profesión, por lo que muestra el dato largo, que el 74, 75 es el golpe inflacionario, pero el 74 fue el año de incubación y acumulación de esto, hay que decir todo. Lo que no podemos perder es la objetividad en el análisis, por eso yo intento siempre recordar todo. El 75, el Rodrigazo, es un punto de inflexión. Cualquier análisis económico dice, y no le erra por mucho, que el gran deterioro económico de Argentina empieza ahí. Justo es, mi pobre Rodrigo, Le tocó a él. Le tocó a él, justo es decir que esas cosas se incuban. Porque hasta ahí más o menos hablamos de una pobreza del 4%, Claro, sí, desocupación. Nunca hay homogeneidad para eso, porque yo he hecho series largas de pobreza y no llegás ahí. Pero era otra Argentina. Pero una sociedad mucho más no te razonable, equivocás, ¿no? Con no mucha te más equivocás. equidistancia. Entonces 75, pero es muy bueno para los chicos que están escuchando, y para los grandes también, pero quiero decir, para la idea de que seamos objetivos. La frase contundente que queda acá es, sí, Pablo, tenés razón. Pero en el 74, en el famoso plan Helbar, que para algunos lo idolatran. Inflación cero. Eso no existe. Es del 74 incuba el 75. Más. Keynes decía, el economista que solo economista no es economista. Así que mi barro por la política te va a agregar lo siguiente. Escuché ahí que decía 7 de julio del 75. El 1 de julio del 74 muere Perón. Claro. Entonces, el vacío de poder, la injerencia de López Rega, la inexistencia de la presidenta de aquel momento, que era la vicepresidenta que había asumido, el sindicalismo en la cúspide de... Yo te aclaro, yo iba a la universidad y me iba por Vélez Arfiel, Entre Río, Córdoba y Junín, que en un momento dado era mano para el norte. Y un día voy para el norte con una citroneta y viene todo un conjunto de autos para ahí, venía Lorenzo Miguel con la custodia y se había hecho mano para acá. Ese sindicalismo. Claro. Entonces, era una bomba atómica. Sí. Pero digamos, no nos perdamos de tu primer pregunta. Ahora, es un punto de para inflexión. agregar más al debate, Sí. vos lo nombraste recién, vemos ahora a Perón y su concepción económica. ¿Qué decís? Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación,
El salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Así explicado Si parece estuviéramos- bárbaro, ¿no? Pero Y más también, porque si esta fuera una clase de economía, no ha dicho ninguna cosa que no sea cierta. Yo te podría decir que hoy las economías estables y sin inflación en el mundo y con equilibrio del fisco funcionan así. Todos estos programas que como... la rueda empieza el Estado a moverla. No ha dicho nada que diga, mire, usted se retira de acá, está reprobado. No ha dicho nada de eso. Debiéramos empezar. ¿Es eso posible? ¿Cuándo fue dicho eso? ¿Por qué eso era así? Yo te diría, hoy vos pensás que los americanos han tirado trillón y trillón y trillón, y claro que el salario les sube solo, porque baja el desempleo y escasea la mano de obra. Entonces vos tenés que pagar más para que te vengan a laburar. Y vos vas y lo gastás, y se reproduce, y el comercio vende más, y la industria ofrece más, bajo el milagro de que no tienen inflación, porque tienen equilibrio en sus cuentas fiscales, porque las cosas las hacen bien, porque son ordenados. Eso dicho así, de nuevo, si este fuera un test universitario y yo te hago una pregunta y vos me contestás eso, te tengo que aprobar. Ahora, metele todo el resto que vino después. Ahora te voy a sorprender porque el que viene a continuación, que es el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, en un video de hace unos años, parece dialogar a la distancia con Perón y dice exactamente esto. Claro. 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Yo soy el primero que quisiera que hubiera estado bien, hay gente que quiero mucho ahí, pero lo hicieron mal. Nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre. La llamamos el supermultiplicador. ¿Sí? Entonces los amigos del ministerio me decían lo siguiente. Vos siempre podés crecer empujando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque vos empujás la demanda, que es una economía de un mayor tamaño, hay más especialización, y eso te permite generar más productividad en el futuro que te permite repagar la demanda presente. Ahora pensemos un momento esto. Si vos podés generar siempre una oferta equivalente a la demanda que vos expandís hoy, solo expandiendo la demanda, sin hacer nada del lado de la oferta, sin hacer políticas industriales, sin preocuparte demasiado por cuánto y en dónde invertís. ¿Cuánto deberíamos impulsar la demanda presente si vamos a poder generar los mismos recursos en el futuro para repagarla? Infinito. Y si eso fuese cierto, ¿qué estamos? No estamos hablando de esto. Hubiéramos gastado infinito ya hace 100 años y se hubiera acabado el problema del desarrollo. Tendríamos infinito hoy. ¿Okay? O sea que eso no puede ser cierto. El supermultiplicador es un concepto, es una falacia. O sea, es contradictorio. ¿Y este aprueba o no? La verdad que primero hay que llamar a un egiptólogo para entender la segunda parte porque no se entendió bien. Pero hemos pasado una clase universitaria y entre el primer mensaje y esto han pasado 60 años. Así que no sé ni de cuándo es ese video, porque habla del 2011. Si escuchara a Cristina se arma un quilombo bárbaro. Claro, digo, o sea, él pone en duda toda esta cuestión Sí, yo tengo mi diferencia hasta el 2011, porque el kirchnerismo, empezando con Néstor, recibió un regalo que cualquiera quisiera ser ministro detrás de Sanremes. No, más que los precios de la soja, el ajuste de Sanremes. Claro. Y un país capitalizado previamente con vaca, trigo, reserva, fondo de pensión, pero está fuera de discusión. Realmente creo que es un mensaje universitario, no tiene nada que ver esto con lo que me pasaste. Ahora, en una palabra, de aquello que decía Perón, a lo que Guzmán, previo a ser ministro de Economía, desconfía, este anuncio de obras,
soluciona todo, parecería que no, porque digo, No. varias veces hemos visto anuncios de obras y después la economía no se vuelve virtuosa. Primero, es un fenómeno electoral. Recordá que en los fenómenos electorales hay hospitales que se inauguran 3 veces, Sí. cosas que no se hacen y cosas que terminan haciéndose. Pero para generar un efecto multiplicador macro, como el que me mostraste de Perón de aquel momento, de nuevo, pasaron 60 años, este es un país que de aquel entonces a hoy tiene una inflación crónica, no tiene moneda y no tiene fuentes de financiamiento. Entonces, todos esos efectos multiplicadores es un buen momento para ese video y para esta discusión. ¿Por qué? Porque el mundo estable está en eso que decía Perón. Devuelvo de nuevo, los trillion que entre la Reserva Federal Americana y Biden, ahí tenés el programa de infraestructura que le acaba de votar el Senado, donde estaban palo y palo con Biden para generar efectos multiplicadores y además de progreso. Vos sabés que la infraestructura tiene un rol fenomenal en el resto de los sectores, no es solamente una cuestión electoral y una cuestión destinada al salario o al efecto multiplicador. Vos necesitas puertos, necesitas rutas, necesitas turismo, necesitas un montón de cosas. Sus efectos multiplicadores son muy nobles y es cierto, para un país que tiene moneda, no tiene inflación y tiene los recursos. Si no es, yo hoy quiero ser el 9 del Paris Saint-Germain, yo. ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué son tan injustos y no me dejan ser el 9 del Paris Saint-Germain? Bueno, porque no tengo las condiciones para hacerlo. La única diferencia que tengo con Messi es que él sí tiene y yo no tengo, mirá vos. ¿Por qué somos uno de los pocos países en el mundo en tener tan persistente el proceso de inflación? El ministro Guzmán hasta hace muy poco se aferraba todavía al 29% de inflación anual para 2021, Bueno, que ya, porque, ya lo tenemos, ¿no? Porque claro, adentro. porque erradicarla no es sin costos, luego se convierte en virtuoso, te aclaro. O sea, este es un debate que hay que dar, porque eliminar la inflación a posteriori es una cuestión virtuosa. Eso se puede hacer cuando no tenés inflación, cuando tenés financiamiento. Pero acá el financiamiento y la deuda, ya que está de moda, de gobiernos que se fueron, del que se fue y de este, que se está endeudando hasta la maceta en pesos y tiene como contracara la inflación, es que la usan para el agujero fiscal. La usan para gasto que no es el de infraestructura. Te licúa el gasto público, la inflación, ¿no? Pero te hace bolsa los bolsillos. Sí, te hace bolsa. Es demonio y ángel simultáneamente. Pero ¿qué ocurre? Lo que hay que entender de ese virtuosismo es que tiene que haber una decisión política de bajar la inflación. No es una tarea del economista. El economista hace su aporte técnico ahí. Pero la decisión es de carácter político y se transforma luego en un elemento virtuoso cuando la gente vuelve a su moneda. La gente va o no a su moneda, acorde esa moneda se deprecie o no. Si compras siempre los mismos libros, mantener tu moneda, vos te quedás con tu moneda. Pero si compra cada vez menos libros, vos decís, che, ¿no hay una moneda en el mundo que teniéndolo allá en mi bolsillo me permita comprar siempre los mismos libros? Sí hay, y es la que tiene el pueblo argentino para ahorrar lamentablemente. Entonces, de nuevo, ¿a dónde vamos con esto? El primero que tiene que entender, para encontrar el virtuosismo que tiene tener moneda, no inflación y fuente de financiamiento, no para cosas raras, sino para este tipo de cosas, es el político y la clase que más sufre no poder huir de ese peso, que es la clase asalariada, la que vive de su sueldo y demás. Por eso es una batalla que hay que seguir dándola. ¿Sabés qué tiene de bueno esto que has mostrado? Que no es un milagro, pero que cuando vos tenés moneda, no hay inflación, y tenés fuente de financiamiento, voy a decir una exageración, no corresponde, lo aclaro,
pero lo digo para generar la inquietud. Todo se puede. Todo se puede. Se puede hacer, se puede tener más empleo, se puede ganar más. Se puede. Pero para eso vos tenés que tener moneda, no tenés que tener inflación. Tu moneda tiene que valer siempre lo mismo. Y para eso vos no tenés que tener exceso de gasto sobre recursos. Mucho menos los recursos acogotando al sector privado o emitiendo moneda. Y tenés que encontrar un mínimo de eficiencia en el gasto. No nos ponemos de acuerdo con el tema de inflación, es un debate que lleva décadas, pero tampoco nos ponemos de acuerdo con un tema que vos recién sacaste, que es el tema de la deuda externa. Sí. Mirá lo que opinan, qué contraste entre lo que opinan los dos expresidentes más inmediatos de la República. A ver. Esta, si me pueden ver acá, es el promedio por año de deuda que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, su último gobierno, 17.600 millones. El promedio tomamos nosotros, 12.000. Y miren la barbaridad que está pasando hoy. Esto es lo que tomó en su primer año el señor Alberto Fernández. Y esto es lo que va seguramente a ser el segundo año. Esto es lo que tomó hasta ahora. Y esto es lo que proyecta. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y acá lo que corregimos y está aclarado es que ella dejó deuda sin pagar, el plan gas, el CIADI, los futuros, que tuvimos que pagarla nosotros, pero era una deuda de ella, que ni siquiera la había registrado. Y llegamos al 2015, después de 3 gestiones de gobiernos con el nivel de endeudamiento, el fondo no estaba más, y llegamos con el nivel de endeudamiento más bajo de la historia. ¿Saben quién lo dijo? No yo. Lo dijo un ministro del gobierno que vino después. ¿Quién dice la verdad? Porque dicen exactamente lo contrario, Mirá, uno a otro. Me preguntaste cuál era la característica básica de la colectividad Armenia. y te dije mirar para adelante. Voy a hacer así con el video. Así. Así. Porque tengo que mirar esos gráficos. Te podría contestar conceptualmente todo, absolutamente todo. Te juro que podría, no es pedante, te lo podría contestar todo. ¿Sabes por qué? Porque 24/7 nos dedicamos a esto. Y yo cuando opino de economía, el afecto lo dejo de lado. Así que opino con objetividad porque a mí la gente me cree por eso. Ahora, ¿sabes lo que ninguno de los dos dice? Es que las deudas se toman por lo que estuvimos hablando acá. ¿Por qué tomás deuda? Tomo deuda porque tengo un agujero. Debes de antes y tenés que llenar, tenés que tapar. Y de ahora, y de flujo de ahora, porque debo de antes es lo que el presidente Macri dice la herencia. La presidente Cristina Fernández dice... Que entregó sin deuda. Que entregó sin deuda, endeudó a todo el sector público. Perdóname, es una falacia el desendeudamiento kirchnerista. Sí. Falacia total, lo discuto con cualquiera. Perdóname, Alberto Fernández dice que si hay algo de que él no tiene que disculparse es de tomar deuda. Claro. ¿No tomó 34.000 millones ya? Ha tomado deuda que traspasada a dólares, en pesos, porque no tiene financiamiento. Es como que te digo, che, comiste un montón de ravioles. No, si no hay ravioles. No hay ravioles. Mentís porque no hay ravioles. ¿Quién le va a prestar en dólar a Argentina? Es todo endeudamiento en peso, maquinita e inflación. Pero permitime. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la apatía que tiene la gente, el descreimiento, la desconfianza, la desafección, todo lo que tiene es que está podrida de eso. Entonces, ¿cuál es el elemento contundente de eso? Porque la gente dice, ya está, no me explique más. El elemento contundente de eso es que los gastos ineficientes, totales, lo que tenés, superan a los ingresos. La manera de financiarlo es maquinita, como lo hace este gobierno ahora, o en su momento como lo hizo el anterior, tomando deuda en dólares. Ambos dos están mal. Entonces, ambos dos están mal, porque lo que hay que explicarle a la gente es que mientras no encuentre un equilibrio, no del pasado, del presente y del futuro, alguien lo va a tener que financiar. O lo financiás con dólares y algún día no lo pagás más,
o lo financiás con emisión de moneda como hace este gobierno y lo pagás con inflación. ¿No ves que la inflación es 50 y no baja? Estamos en la anécdota de que si es 4, si es 2,9, si es 29. Hace 4 años es 50. Entonces, de nuevo, permitime, con el respeto, porque son 2 presidentes, pero quiero decir, vayamos a tomar el toro por las astas. Más allá de que si fui, que me lo dejaste, que no, que en dólares, que el Fondo Monetario y lo demás. Hay que entender que milagro no hay. El problema es el agujero. Y encima, si vos me dijeses, el problema es el agujero, Carlos, tenés razón. Pero mira, puente, hospital, escuela, carretera. Mira, vení, acompáñame acá, te agarramos el auto y hacemos kilómetros y vamos, y hotelería, y aquello, y productividad. Y le invertí bien, por lo menos. claro, estoy endeudado, pero le invertí bien. Vos decís, mira, por lo menos ahí esto no vale nada y yo tengo esto fierro. Ni eso. Ni eso. Ahora, vos haces así. Todo a la alcantarilla. Vos haces así, Sí. ¿no? Fíjate que el oficialismo viene perdiendo todas las legislativas, ¿no? Sí. 2009, 2013, 2017. Y se enfrenta con una nueva legislativa por primera vez con un 50% de inflación. ¿Vos pensás que los votantes hacen así a ese detalle, entre comillas? No, tiene un desafío. Yo si fuera oficialista te diría, te faltó decir 2011 y 2019, que no eran de término medio, pero la gente optó por mí. Entonces, ese es un gran signo de interrogación, la autoestima de este gobierno en un planeta Tierra donde desde hace 1 año y medio a esta parte perdieron todos los oficialismos, sea presidencial o de término medio, es que se siente dominador del conurbano bonaerense y de gran parte del norte argentino, que es donde en las elecciones, donde perdió sacó 50. Entonces cree que eso le da una base sólida como para que una vez más imponerse. Pero de nuevo, ¿sabe por qué hago así? Porque yo tengo acá el 2023. Porque vos sabés que para estas cuestiones de los videos que me has mostrado y para el papel moneda y para la inflación, lo voy a decir para que se entienda. 22 y 23 no hay ninguna chance. ¿De qué? De que eso se corrija. ¿Y aguanta hasta 2023? Bueno, por eso es otra pregunta. Pero acá estamos viendo esa virtuosidad de métale que suban los salarios, ¿entendés? ¿Cuántos años seguidos de 50% de inflación aguanta un país? Bueno, el arte de todo eso, más que aguanta, que no se te escape. Bueno, porque te aclaro que el escape del 50. Claro, porque te aclaro que el 50. ¿Cuándo empieza una hiper? Te aclaro que el 50 de hoy era 0 cuando Néstor recibió. Porque veníamos de una década de 0, que terminó en 2 dígitos bajitos. Pasó al 20, se fue al 25, fue 30, 38, 42, 50. Hubo hiperinflaciones con Isabel Perón al final de Alfonsín y al principio de Menem. Claro. ¿Qué es lo que hace falta para una Es muy hiperinflación? curioso, porque primero tenemos que definir la hiper. Yo tuve que ir a una empresa alemana, convocado por los managers locales, que me dijeron, vení por favor a explicarle vos a los alemanes que no entienden que 50 anual no es hiper. ¿Entendés? Entonces le digo yo, que lo primero que me salió dije, tan loco, hiper es 5.000, como hubo en la Argentina en 1989, a los más jóvenes, 5.000, o sea, vos estabas en la panadería y cuando te tocaba había subido el precio del pan. Eso lo viví yo, ¿eh? Claro, lo viví yo. No me lo contó nadie Todos ni lo lo leí. vivimos. Bueno. Ibas al supermercado y escuchabas la Sí, máquina pero detrás recién tuyo que iba estábamos hablando- remarcando los precios. ¿te acordás? Pero recién estábamos hablando, es que es muy distinto para un pibe leerlo que para uno vivirlo. Claro, Y te aclaro por qué. Porque en el 89 nosotros leíamos la hiperinflación alemana y húngara. Y decís, viste, vos leés y pasás la hoja siguiente y lees. Cuando vos estás en la panadería y decís, si cuando entré estaba a 4 pesos y te dicen, bueno, 4.50, ¿lo querés o no? Porque si no, a ver, déjame. Es así, esa es la hiper. Ahora, el otro día había que un senador americano hablaba diciendo, porque los americanos tuvieron un mes de 5 ahora, y dice, 5% no es la hiperinflación. 5% no es la hiperinflación.
Entonces, claro, hiperinflación es acorde a lo que tenés, casi como que te digo. Voy a unir dos preguntas tuyas. Si te digo que el 10 de diciembre del 2023 entregás con 50, ¿firmás? No sé, no me pongas en ese compromiso. Yo te digo, la verdad que si no yo sería te muy digo, auspicioso. pero- 2 años después que seguimos con 50%. Pero yo te aclaro lo siguiente. No arreglaste nada. Por supuesto, acabo de decirte que el 22 y el 23 no se va a arreglar. Porque acabo Pero no de- arreglar es empeorar, porque si me dijera, no, sigue todo exacto. No arreglar es empeorar. Sí, sí. Vuelvo a mi pregunta. Y entonces, dado que estás tan convencido que no arreglar... Firmo por 50. Te firmo por ¿Viste 50? que vas a terminar firmando la estabilidad de la inestabilidad? Pues yo te digo, mirá, tenés este de pelote. Pues si este pelote lo tenía aquel, lo heredé yo, aquello. Firmás la estabilidad de la inestabilidad. Pero lo podés firmar nosotros que somos clase media para arriba. Estás reventando cada vez más gente Pero abajo. por supuesto, te estoy irónicamente punzando para contestarte por reducción al absurdo, que es muy difícil transitar o navegar al 50 de inflación con todos los conflictos. Ahora, que vos Alberto mencionás. Fernández decía cuando estaba en campaña que tenía una solución muy fácil, que él iba a parar con las LELIC de Macri, que con eso iba a aumentar a los jubilados. Y resulta que hoy hay más LELIC. Contale a la gente breve y fácil qué es la LELIC y qué está pasando ahora con ese instrumento. Bueno, la LELIC es un instrumento que tiene el Banco Central. Vamos a poner un bono, no voy a usar la palabra exacta porque me vas a decir, explicarlo fácil. Es un bono que lo coloca en el mercado, cuasi coercitivamente a los bancos para chupar pesos. ¿Por qué chupa pesos? Bueno, porque como hay un agujero fiscal que tiene la tesorería, Guzmán tiene un agujero fiscal y no tiene cómo pagarlo. Entonces, en el presupuesto público dice, lo va a pagar el Banco Central con emisión de moneda. Sale la emisión de moneda, descansa un rato en la tesorería, paga Guzmán y una vez que la gente tiene esos pesos y empieza a gastar, los pesos hacen así. Inflación. La inflación va a ser más de 50. Entonces el Banco Central dice, chupo, ¿con qué? Con LELIC. ¿Para qué chupa? Para restar esos pesos. Entonces, la primera cuestión a la gente es, a ver, explica de nuevo. Tenés un agujero, emito con la maquinita, lo usan para pagar ese mes, el central lo chupa para evitar un incendio, lo pone ahí. ¿Quiénes son los dueños? Los bancos y los depositantes. ¿Y qué hace el central? Le paga un interés que le pone más cría a la LELIC. La LELIC se multiplica. A por la primer chupada, B por los intereses que genera. ¿Y quién paga eso? ¿Y es una bomba de tiempo que nunca explota? Bueno, es una bomba de tiempo que el día que quieras hacer un plan de estabilidad, le tenés que dar un destino. El ángel de la inflación, como va al 50% y la LELIC son pesos, lo va licuando. De la misma manera se le está licuando al propietario de la LELIC, que es el banquero, el depositante, porque le pagan un interés de 38 y la inflación No es hay 50. magia, alguien siempre tiene No que hay pagar. magia, Alguien no hay siempre magia. paga. Entonces, ¿por qué dice Alberto? Y Alberto Fernández dice, porque era candidato y todo, que hasta ayer también decía. Por eso, acá hay un tema, hay un mensaje para la política. Hay un mensaje. La política necesita en el medio profesionalizar al management del sector público. ¿Sabes por qué? Porque te digo, 1 más 1 es 2. Ahora andá y haz lo que querés. Andá y decís lo que querés, pero 1 más 1 es 2. Carlos, pasó por, hablemos de otra cosa, tu colega, el profe Juan Carlos de Pablo, y dijo esto. Si vos sos economista, vos tenés que estar preparado para que nadie te quiera. Es un papel que odioso. Pero terrible. Ahora, yo me di cuenta. Porque que, sos portador de malas noticias. Pero siempre, pero los profesionales. Yo le digo a la gente, ¿cuándo fue la última vez que un dentista te dio una buena noticia? Nunca. Los médicos nunca. Los profesionales nunca tenemos buena noticia, porque vos vas cuando no das más. Acá viene a mi oficina el tipo que se está por fundir. Vos vas al médico cuando ya te duele, ¿entendés? Entonces lo que uno tiene que entender
es que más allá de sus valores personales, uno tiene que hacer su trabajo profesional. Vos fíjate lo que está pasando ahora con el coronavirus. Vos lo que querés es que un médico te diga las cosas como son. Y vos le decís, pero doctor, ¿no estaría fantástico ya tener la vacuna? Sí, pero ¿sabe qué? No. Los economistas no son un poco como los adivinos que deberían ser millonarios, porque digamos, si tienen la justa, sabés dónde tenés que invertir. Primero que no tenemos la justa ni invertir, y segundo, voy a tomar lo único que quiero corregir parcialmente del maestro, es las empresas no vienen cuando se están por fundir. Porque vos al médico depende, y este es un cambio cultural. Si tiene razón Juan Carlos, entonces tenemos que ir a un cambio cultural. Vos al médico en determinado momento, y lo aprendés más de grande, porque cuando sos pibe no, va por prevención. Prevención. Y la prevención es aún hasta para los que tienen salud. Bien, eso es prevención. Por eso la prevención y el tener técnica y profesional en esto es permanente. Vos no podés ir al médico cuando tenés 50 de inflación. Vos cuando tenés 3 anual de inflación, también tenés que tener política preventiva. No podés ir al médico cuando tenés 50. Es el único tema en el cual quiero hacer hincapié. Ahora, déjame que te diga lo siguiente. Y este es otro debate también de carácter cultural. Por eso digo yo, como tocamos fondo, para mí, pensando en el 2023, hay que dar varias batallas culturales. Es lo mismo que pensar que si sos padre y ponés límites, tus hijos te putean. Yo creo que te pueden putear en el momento, pero doble contra sencillo. En la mayoría de los casos, tus hijos te agradecen después, como yo agradezco a mi viejo. Es casi como que cuando nos juntamos con lo de la secundaria, que todavía hoy nos juntamos, imagínate, yo me recibí de la secundaria en el 75 y nos seguimos viendo, todavía recordamos con el profesor con el cual jodíamos, pero también te acordás, y muy bien, del que te enseñó, y muy bien del que te enseñó. Y lo mismo vale para la universidad. Vos en la universidad te acordás de los tipos que eran muy exigentes y que te daban muy buena bibliografía, y que te obligaban. Y te digo, la puteada más chica era andala. Y eran imposibles, y hasta tirabas materia con otro tipo para que no te toque ese turro. Sin embargo, cuando después sos algo en la vida, decís, mi viejo tal cosa, aquel profe el otro. Entonces, ¿querés que te diga? Te tocó ese rol, te tocó ese rol. Pero el cambio cultural es, no voy a decir nos cuida, porque yo en el sentido de la vida soy un ultraliberal, así que no es nos cuida, pero estas cuestiones mínimas de carácter preventivo, resolutivo, alguien a cargo tiene que estar. Y entonces hay una pirámide, es el presidente, son sus ministros, siempre dentro de la Constitución, de la institución, de la libertad, de la honestidad. Pero digamos, son patrones básicos. Carlos, te invito a ver ahora 2 momentos muy importantes de tu vida. Ah, mierda, a ver. Quiero decirle a los clientes del banco que queremos un Banco Nación como vehículo igualador de oportunidades. Queremos favorecer el acceso al crédito de todos los sectores productivos, que hoy no obtienen ningún tipo de financiamiento o que lo obtienen pero corto y caro. Carlos Melconian dejó la presidencia del banco y lo novedoso es que se fue ovacionado por gran parte de los empleados del banco. Que algún día me decían, el día que te vayas te van a putear todo. ¿Y qué pasó entre medio? ¿Qué fue? ¿Un año y pico? Un año fue. Brevemente, digamos. Y entramos como estaba semiacéfalo, a mí me tocó entrar el 23 de diciembre del 16 y me echaron el 19 de enero del 17.
todavía ahora estoy hablando y se me ponen los ojos y tengo un cosquilleo. Qué sé yo, hubo un amor, no nada, hubo un amor a primera vista, no fue muy bien. El discurso ese que estaba dando, vos sabés que yo entré, siempre tuve admiración por Carlo Pellegrini, es mi ídolo, digamos. Y entré y pedí la carta orgánica, y leí la carta orgánica y dije, esto voy a decir, si está todo escrito. Y leí la carta orgánica en el discurso. Le puse una introducción, un final, y en el medio metí la carta orgánica. Me trajeron los discursos, y dije, no, voy a decir esto. Y nos ceñimos a esto, a eso. ¿Y por qué te echaron? Y eso no importa, hay que preguntarle al presidente y a sus colaboradores, pero ya está. ¿Te decepcionó Macri? No, yo creo que los presidentes, qué sé yo, tienen que poner, sacar, haya ellos. Pero me fui con ese video. Ese video es imbatible. Si acá vos me decís, te vamos a poner 4 Durán Barba para promocionarte, no logran eso. No logran, todo coacheado, no logran eso. Yo no hice nada. Yo lo que hacía era, me fui al tercer subsuelo, fui a la imprenta, iba a la gente, al señor, al ascensorista, desde acá hasta la puerta aquella, un día él me acompañaba hasta el ascensor. Y yo digo, ¿de qué cuadro es usted? De Boca, me dijo. Le digo, ¿y qué ve fútbol? ¿Y qué ¿Vos sos de Racing? ¿Eh? ¿Vos sos de Racing? Sí, pero no era ese el hecho. El hecho es que yo vi que se puso como mal. Y le digo, jefe, ¿se siente bien? Todo esto que cuento es así, juro por mi nieta. Me dice, es el primer presidente del banco que desde la puerta hasta el ascensor me habló. Por supuesto, además cumplimos con la tarea de cuidar la plata del banco más importante del sistema financiero argentino, Banco Nación, que es el Banco Nación. Y le multiplicábamos los panes, porque cuando la plata es mía, si hago cagada, ¿viste? Pero si la plata es de ustedes, tengo que cuidarla 3 veces más y mostrarla. Eso es mínimo. El que no entienda eso, no vaya al sector público, no quiera ser presidente, no quiera ser ministro, si no está obligado. A mí nadie me empujó a meterme ahí. Yo fui porque quise. Entonces, ¿cómo no voy a ir de la misma manera exigir que el presidente del Banco Nación tiene que ganar de sueldo, como el mejor presidente del sistema bancario argentino? Porque yo veía que estaban los 2 bancos más grandes de Argentina y sus presidentes tienen bonus, y no sé si ganaban lo que ganaba el Banco Nación. Entonces, no pueden ir o los millonarios o los chorros al sector público. No puede ocurrir eso. Entonces dice, no, rebajate el sueldo, no, la gente te va a matar. ¡Mentira! Explíquenle a la gente esto. Explíquenle a la gente. Vos me tenés que crucificar si yo meto la mano en la lata. Ahí no hay joda. Pero me tenés que remunerar para que yo te tenga al día y pasándote mensaje de con tu plata se hizo esto, el crédito volvió, se multiplicaron las tarjetas de crédito, se hicieron negocios, todo lo que tiene que hacer un banco. Y no ponerlo para el fomento, entregarle a gente que se comió cada pomo fenomenales. Pero bueno, qué sé yo. Eso es lo que hicimos. Terminamos con tanta ternura y ahora sí te va a ir un palo, un palito. Y vengo a ser escuchada por Kachanowski, no sé quién está ahí, o Melconian, a decir que no tenemos competencia. Lilita, bueno, señor, el día que usted sea ministro de Economía, empiece a hablar. Bueno, igual más allá de los debates, vos sabés que acá nos interesa entender tu manera de pensar, la manera de Carlos, a quien respetamos y mucho. Por eso a mí me... Pero hay que debatir, porque no se puede generalizar. Hablando de... Hay una parte que es cierto que tiene responsabilidad política, pero el chantismo económico de los economistas y los ministros de Economía que tuvimos en este país forma parte de aquellos que decían vamos a buscar deuda y con eso vamos a financiar. Se te puso brava ahí, Lilita Carrió. No, como yo tengo código, su bravura y calentura venía por otro tema ajeno a mí. Ya está. De nuevo, déjame hacer así. Hoy dejás todo.
Armé, te dije... Borrón y cuenta nueva de todo. No, es que primero no estoy involucrado en ninguna de las que hice así, ni en esto, ni en el debate de los presidentes. Simplemente con mi estómago de la calle y del potrero trato de interpretar en qué anda la gente. Y a la gente le importa 3 carajos. Dije esto, me importa 3 pelotas, esto a mí. Al otro día dije eso. Sí, dijiste eso. Dije, me importa 3 pelotas, esto a mí. Porque mirá si la gente le va a estar prestando atención a esto. Además te vuelvo a repetir, su calentura era por otro tema. Y yo caí ahí y dije, ¿yo qué tengo que ver con esto? Porque me dice del Río, José, ¿qué opinás? Digo, ¿qué de esto? Nada, ¿qué crees que opine? Si no tengo nada que ver. Carlos, vamos a ir a una muy breve pausa. Pero el 2023, sí. Dame bola. Bueno. Porque hay que armar algo para que en el 2023 no nos agarre más esto, porque el 22-23 no va a pasar nada. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta me vas a contar 3 cosas. Tarifas, dólar y en qué invertir. En qué invertir según en qué nivel social estás. Sí. Ya volvemos. Bueno, y con ruido de pajaritos y de construcciones cercanas, ahí cuestión de que la la economía parece que... Debe haber micrófono porque escucharon y arrancó. Lo que te quedó pendiente. El tema de tarifas, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Breve. Y seguramente las van a ajustar. ¿Viste? Los Doberman que ladran y nos muerden. ¿Qué está pasando con el dólar? Porque ahí le dieron una apretada al cepo, aumentó y va a aumentar mucho más después de... Toda esa emisión va contra distintos bienes para escaparte del peso y protegerte. Puede ser una silla, una casa o el dólar. Y bueno, presiona, sí, crece la brecha y si no baja la inflación, el dólar va a acompañar. Y la última corta, ¿en qué invertir? Alguien que tiene ahorros y alguien que no tiene ahorros, ¿de qué manera puede invertir? Siempre todos saben más que uno de todo eso. ¿Vos te acordás del baile de la escoba? Claro. El baile de la escoba es que está impar, tiran la escoba. Cuando dice ahora tira la escoba y uno se queda sin pareja y agarra la escoba. La escoba es el peso. O sea, nadie se quiere quedar con el peso. Pesos en el bolsillo. Y entonces, de nuevo, los chicos cambiarán la cámara, vos cambiarás el traje, ahí hay alguien que está arreglando el baño, la cocina o lo que fuere, y bueno, será así. El único tema es que nadie se quiere quedar con la escoba. Gracias, Carlos. A vos por la invitación.